Creemos que este es un tema que está bueno que lo sepan y que lo conozcan durante la formación. Y bueno, y también por ahí les podemos dar algunas herramientas. La idea es darles algunas herramientas para que ustedes también puedan acompañar en sus espacios. Y bueno, y sobre todo en este contexto, ¿no? Ya al último les vamos a pasar algunas herramientas que conseguimos, también vinculadas a ILE en contexto de pandemia. En primer lugar, bueno, yo soy Agustina Conti, como ya nos presentó Marisa, soy médica de familia. Ahora estoy como jefa de residentes de la residencia del Clínicas y, bueno, y ahí compañera del servicio también. Va a estar con nosotras Silvia Miranda Claro, que ella es residente de Altagracia, y Silvina Parodi, o Ichi, ¿qué le decimos? que ella es residente de la localidad del Manzano. La idea es, armamos este índice como para que todas sepamos más o menos cuánto tiempo y qué temas vamos a abordar. Entonces vamos a comenzar con este juego, que es un verdadero o falso. Vamos a plantear una pregunta para saber más o menos, a ver, esto no es nada que no se les va a evaluar ni nada por el estilo, solo es para que ustedes puedan contar y nosotros también podamos saber en general cómo, qué saben y qué conocen, ¿sí?, sobre el tema. La primera pregunta dice: la interrupción del embarazo se encuentra despenalizada en la provincia de Córdoba desde el año 2019. ¿Es verdadero o falso? Y la opción correcta es esa, ¿no? Falso. En toda la Argentina el aborto está despenalizado desde 1921, con causales, ¿sí? Despenalizado, ya vamos a abordar más esto en la cuestión del marco legal, pero la despenalización implica digamos, que se permite, ¿sí?, ante algunas causales. Muy bien, sigamos la siguiente. El Código Penal dice permite la realización del aborto únicamente cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer o es producto de una violación. ¿Verdadero o falso? Vamos. Esta en realidad es falsa. Y vamos a ver por qué. No solamente cuando hay un riesgo en la vida de la mujer o producto de la violación, como las causales 2 y 3 que ahí anotamos, sino también cuando corre riesgo su salud. En realidad el Código Penal habla de riesgo para la salud o la vida, por un lado, como una causal, y por otro lado, riesgo violación. Ya más adelante vamos a abordar este tema. Sigamos. Esta pregunta dice, o esta afirmación dice: solo las mujeres mayores de edad pueden acceder a la interrupción legal del embarazo. ¿Verdadero o falso? La respuesta es falsa. Toda persona con capacidad gestante puede solicitar y acceder a una ILE en el marco de las causales. El marco normativo que aplique en este caso digamos, en este caso se aplica el marco normativo que rige para salud sexual, reproductiva y no reproductiva para niños, niñas y adolescentes, bajo un concepto también de autonomía progresiva que también lo vamos a ir trabajando. Los y las profesionales de la salud estamos obligados a informar sobre las opciones que tiene una persona cuando transita un embarazo no intencional, incluyendo la interrupción legal del embarazo, aunque la persona no haya preguntado sobre el tema. ¿Qué opinan? ¿Verdadero o falso? Vamos a ver la opción correcta. Verdadero. Se conoce como el principio de transparencia activa, un principio que también vamos a ir viendo un poquito más adelante. Sigamos. Esta es una múltiple opción. Tienen que ustedes definir cuál de estas 4 opciones creen que es la correcta. Y dice: sobre la objeción de conciencia frente a la práctica de la interrupción legal del embarazo. 2 puntos. 1. Puede ser manifestada por cualquier miembro del equipo de salud. 2. Puede ser manifestada por una institución. 3. Permite que el profesional de salud no reciba en su consulta a una persona que solicita una ILE. 4. Resguarda las íntimas convicciones, resguarda las íntimas convicciones de la persona que objeta sin que esto afecte el ejercicio de los derechos de las otras personas. La opción correcta es la 4. ¿Qué dice?
resguarda las íntimas convicciones de la persona que objeta sin que eso afecte el ejercicio de los derechos de las otras personas. ¿Podría acotar algo? Sí, Perdón. claro. Sí, en realidad con respecto a esa Ahora. opción, el profesional puede objetar, pero sí o sí es su obligación poner en manos a la paciente, en manos de alguien que sí le pueda garantizar ese acceso que esa paciente quiere. Digamos, no puede dejarla a la deriva. Y eso de alguna manera, si lo hace, está vulnerando el derecho de esa paciente. Ajá, en el caso vos decís que si ese profesional Se dice niega a que no realizar a la una práctica, práctica. exactamente. Si se niega a realizar la práctica, debe dejarla en manos de alguien que pueda ofrecerle otra opción. Bueno, ¿alguien más que quiera hablar o acotar sobre Gracias. esto? Gracias, Horacio. Ahora, en esta otra dice, la ILE es un servicio de salud que compete a los especialistas o las especialistas en ginecología y obstetricia. A ver qué opinamos, ¿verdadero o falso? Y la respuesta correcta era falso, muy bien, todos han contestado falso. Dice, el enfoque del especialista o de la especialista en medicina general y familiar es la ideal para atender integralmente a una persona que solicita la ILE. El protocolo de ILE de Nación ubica este servicio en los centros de atención primaria y la Organización Mundial de la Salud reconoce el tratamiento para la ILE como seguro y ambulatorio, ante algunas excepciones, salvo algunas excepciones como edad gestacional o riesgos individuales identificados. Cuando decimos ILE, no solamente hablamos de tratamiento en medicamentos. El tratamiento instrumental como el AMEU también puede ser garantizado por médicos especialistas y médicas en medicina general y de familia, ¿sí? Bueno, en el transcurso de la charla vamos a ir hablando o separando cada uno de los temas que Agus presentó en el temario con algunas cápsulitas, decimos nosotras, informativas. La mayoría que provienen de un estudio que nos parece súper importante conocer, que es el estudio Turnaway, que habla o se realizó en Estados Unidos entre el 2008 y el 2015. Fueron 5 años de entrevistas, se realizaron más o menos 8.000 entrevistas en 30 centros de aborto de los Estados Unidos y es muy reconocido por la estructura científica que tiene, lo bien que se hizo. Y bueno, se incluyeron allí 1.000 mujeres a las cuales algunas se les realizó la práctica del aborto y a otras se les negó la práctica del aborto por diferentes razones. Lo que pretende el estudio es describir la salud mental, la salud física y las consecuencias socioeconómicas de recibir un aborto en comparación con llevar a término un embarazo no deseado. Así que vamos a ir viendo algunas de sus conclusiones en el transcurso de la charla y vamos a compartirles también pues, el link para que lo puedan revisar después. Entonces, ahora queríamos contarles un poco, como para contextualizar, cuál es la situación actual de la interrupción legal del embarazo, tanto en Argentina como en el mundo. Así que les traemos un mapa, que ahora también me gustaría escucharles un poco a ustedes, a ver qué ven en este mapa. Este mapa lo que habla es cuáles son las restricciones con respecto a la garantía del derecho al aborto, ¿sí? Entonces, vemos en rojo los países que solamente se garantiza el aborto para salvar la vida de la mujer, o que está prohibido totalmente, como que agrupa esos dos grupos. Para preservar la salud lo vemos en un naranja más oscuro, como en un color cremita, razones socioeconómicas, por razones socioeconómicas. En verde, sin restricción respecto a la razón, o sea, es la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, y en gris, donde no tenemos datos, ¿sí? ¿Qué opinan? ¿Qué pueden a simple vista ver o decir de este mapa? ¿Qué les llama la atención? Hola, buenas tardes. Hola, Sí, no, Ivana. buenas tardes. Lo que veo es que en la mayor parte de los países están en verde, o sea, es sin restricción respecto a la razón por la cual se puede realizar el aborto. Bien, bien. ¿Y algo te llama la atención de la distribución de los colores? Digo, sí se ve como... Sí, te escucho, Leticia, ¿no? Sí, pareciera como que, bueno, nada, lo de arriba son por los generales colonizadores
Y lo de abajo, en su mayoría naranja y rojo, los países colonizados por esos, Colonizado. y bueno, esa distribución, digamos, los colonizadores en verde y países grandes potencias, digamos, y bueno, niveles. Está bueno ese análisis. Acá agregan los países desarrollados son en verde, dice Susana, y Horacio dice restringida la opción en países pobres, ¿sí? Un poco sí, ¿no? Lo que dicen ustedes me parece que es como muy cierto. Los países como de primer mundo, los países desarrollados, Estados Unidos, Canadá, Europa en su mayoría, Rusia, parte de Asia, Australia, ¿sí? La mayoría de esos países que son países desarrollados son bastante verdes, o sea que no hay restricción en general en la mayoría de esos países, con algunas consideraciones. En Estados Unidos no es todo verde, sino que depende de algunos estados. Está garantizada la interrupción voluntaria del embarazo por ley, ¿sí? En los países que están en vías de desarrollo, países más pobres o países de tercer mundo, como es el continente asiático, el continente africano y Sudamérica, Latinoamérica, vemos que abunda el naranja y el rojo, ¿no? Salvo con algunas excepciones como Uruguay, allá arriba las Guayanas, el sur de África, pero la mayoría sí. En los países donde está legalizada la práctica del aborto, ¿sí? Tanto interrupción voluntaria o la interrupción legal, la mortalidad por aborto es entre un 0,2 y un 2% cada 100.000 abortos, ¿sí? Es una tasa sumamente baja porque justamente en los países donde es legal se garantiza que el aborto sea seguro, ¿sí? Que si lo comparamos con la mortalidad por embarazos en esos mismos países, vemos que es mucho más alta la mortalidad por embarazo que por aborto, ¿sí? Entonces, muchas veces también se escucha que el aborto es una práctica riesgosa o que compromete la vida de la mujer o de la persona gestante, y en realidad si la persona decide continuar con su embarazo, también tiene un índice de mortalidad, ¿no? Eso no se lo decimos muchas veces a las mujeres que consultan para controles de embarazo, ¿no? Aproximadamente la mitad de los abortos que suceden en el mundo son inseguros y, como veíamos recién, la mayoría en países de desarrollo. ¿Por qué digo como veíamos recién? Porque en esos países en vías de desarrollo, en donde hay más restricciones vinculadas a la garantía del aborto, es donde más muertes o más abortos inseguros ocurren, ¿sí? Entonces ahí vemos que las restricciones muchas veces no resuelven el problema de base. Podemos ver cómo en países como Europa, bueno, es un continente, pero en los países europeos, la tasa de mortalidad por cada 100.000 nacidos vivos, ¿sí?, de las personas que acceden a abortos inseguros es de 1. En cambio, en países en vías de desarrollo, como América Latina, o de esos continentes, América Latina, Asia y África, aumenta la mortalidad por abortos inseguros. Son datos de, bueno, todos los números que trabajamos tienen la bibliografía ahí abajo. Estos son de 2015, los anteriores son de 2010. Estos números en realidad son de 2008, pero la bibliografía es de 2015. No tenemos datos muy nuevos, y ahí vamos a ver un poquito por qué. En Argentina, más o menos se calculan que entre 370 y 522.000 abortos al año, y está muy subestimado por justamente esto, ¿no? La cantidad de abortos clandestinos, si las prácticas se hacen de manera legal, o en algunas circunstancias se hacían de forma legal, en instituciones y con un marco bien claro, de todas formas no se informan, ¿sí?, justamente por un montón de obstáculos que tenemos, tanto los profesionales de la salud como las personas que consultan. Y también, bueno, justamente se subestima porque la base para determinar cuántos abortos hay al año tiene que ver con las internaciones por las complicaciones. Entonces, si nosotros extrapolamos ese número, entendemos que en realidad esos
370, 522.000 abortos son los que se complicaron y no los que realmente fueron, ¿no? Porque ahí no están sumados los no complicados. El aborto inseguro es una de las principales causas de muerte en nuestro país, ahí lo vamos a ver en la próxima. Y acá está, esto es del año 2016, mortalidad materna según las causas. Si nosotros vemos quien lleva la punta es el aborto, porque los titulitos en negro suman todas las causas, entonces tenemos en primer lugar el aborto, después sepsis y complicaciones del puerperio, después tenemos trastornos hipertensivos, después con 26 tenemos otras causas indirectas, con 25 otras causas directas, que también agrupa hemorragia postparto, etcétera, pero vemos que es bien clara la cantidad de funciones maternas por aborto, ¿sí? Que es la mayoría, 43. Pasemos a la que sigue. Entonces, bueno, acá vamos con una de estas cápsulas, que es lo que contaba recién Sil, que dice, ha dicho el estudio este que ya presento, que las personas a las que se le niega un aborto es más probable que permanezcan atadas a parejas abusivas y que tengan más probabilidades de sufrir ansiedad y pérdida de autoestima a corto plazo después de que se les niegue el aborto. Este es un estudio muy serio que llega a estas conclusiones, ¿sí? Pasemos a la que sigue. Bueno, continuando con el temario propuesto al inicio, vamos a hablar un poco del marco normativo de la interrupción legal del embarazo, que es el tema como más pesado para nosotros en el área de la salud, pero que a la vez se convierte en el tema que nos va a permitir estar seguros y tranquilos con respecto a la práctica de cualquier servicio de salud, ¿no? Siempre debemos conocer en el marco de qué o en el contexto de qué situación legal estamos trabajando. Bueno, primero queríamos hablarles un poquito del lenguaje, porque hace parte de la parte del aspecto legal, ya que la forma en que nosotros nos comuniquemos con la persona que se entrevista con nosotros puede permitir que esa persona, bueno, además de todo lo que ya sabemos, de que se conecte con nosotros, de que se haga el rapport, de que haya esta relación médico-paciente, también puede generar momentos en los que la persona sienta vulnerados sus derechos y a partir de eso pueda generar algún tipo de denuncia frente a nosotros, tema que no nos gusta hablar pero que es necesario conocer. Por ejemplo, no todas las personas gestantes son mamás y a partir de este momento nosotros los queremos invitar a hablar de las personas embarazadas como personas con capacidad gestante, debido a que ahí también incluimos a las personas trans, y bueno, a todas aquellas que se identifiquen de diferentes maneras. Tampoco debemos llamar a las personas gestantes como madre, mamita, lo habíamos visto en la parte de parto respetado y en otros momentos del curso, pero vale la pena rescatarlo porque a veces se nos olvida y procedemos a decir madre o mamita y para eso tienen un apellido, un nombre o simplemente preguntarles cómo quieren ser llamados. No todos los productos del embarazo son bebés ni son niños para la persona gestante. Nosotros hemos tenido varias experiencias aquí en Altagracia con esto. Hay que preguntar, hay que conversar y escuchar y ver cómo se refiere la persona gestante a ese embarazo. Por ejemplo, la persona se puede referir a su embarazo como una situación. Esta situación que yo tengo y la situación va y la situación viene y de repente nosotros le decimos, bueno, mamita, vamos a hacer una ecografía para ver el bebé, e inmediatamente hay una desconexión y esa persona se va a sentir vulnerada porque seguramente no se va a sentir escuchada ni va a decir, ni va a levantar la mano y a decir, hey, ¿qué opciones tengo? Importantísimo no felicitar a la persona que trae una prueba de embarazo positiva. Primero preguntar, y debe ser parte de nuestra práctica y empezar a hacerlo casi que mecánicamente. Prueba de embarazo positiva, ¿cómo te sientes con este embarazo? ¿No? Antes de entrar a decirle, felicitaciones, vamos a hacer esto, lo otro. De hecho, yo tuve una experiencia en la que en el cajón del consultorio donde estoy hay unos zapatitos tejidos y bueno, esta médica lo que hacía era cada vez que había una prueba positiva la felicitaba y le entregaba de una vez su zapatito, que es una acción muy, muy linda, como mucha conexión con el médico cuando ya la persona ha manifestado que este embarazo representa para ella todo lo que representa la maternidad y demás. Entonces, clave primero, preguntar cómo te sientes con este embarazo. Entrando en materia de marco legal, nos parece importante recordar la pirámide jerárquica de las normativas en Argentina, porque
a veces hay confusión cuando sale alguna circular, resolución o norma y no sabemos dónde ubicarla. Es importante entender que en Argentina existe la Constitución Nacional, que está por encima de todo como una gran paraguas, como un gran paraguas que está por encima de todas las normas y que siempre lo que la Constitución va estableciendo es lo que nosotros debemos seguir. A partir de ahí para abajo empieza la jerarquización de las diferentes normas y vamos incluyendo allí desde la Constitución, los tratados de derechos humanos, las leyes federales como el Código Civil y Comercial, el Código Penal, las constituciones provinciales, las leyes provinciales, otras normas, resoluciones, circulares o publicaciones de hospitales, centros de salud y demás. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esta pirámide, siempre vamos a poder establecer cuál es la importancia del documento que tenemos al frente. Para dar un ejemplo, si, por ejemplo, el protocolo de ILE de la provincia de Córdoba es del 2012 y es bastante obsoleto en algunas de sus postulaciones, y menciona que una persona menor de 18 años no puede acceder a los servicios de salud sexual. Nosotros ya sabemos que a partir de diferentes leyes de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y de la interpretación de los procedimientos de salud con respecto a la seguridad del procedimiento, digamos, si genera alguna secuela o no, si es invasivo o no, ya sabemos que todas las personas pueden acceder a los servicios de salud sexual, salud reproductiva, bueno, con todos los lineamientos que esto implica. Entonces, ese documento, por ejemplo, que es un protocolo, que es provincial, que es del ministerio, ese aparte no lo podemos tener en cuenta porque por encima, en esta pirámide, ese estaría por acá. Y por encima de esa pirámide, en esta pirámide hay una ley nacional que protege ese derecho al acceso. Entonces, por eso es importante decir, bueno, no, pero acá dice que no pueden. Bueno, ¿qué hay más arriba de ese protocolo que nos permite o no interpretarlo? Entonces, en ese orden de ideas, en esa pirámide normativa está todo este listado de leyes que nosotros ya hemos revisado en el camino del curso, la ley de los derechos del paciente, del régimen legal del ejercicio de la medicina, que han ido teniendo sus modificaciones y sus interpretaciones también, la protección integral para prevenir y sancionar y erradicar todos los tipos de violencia contra las mujeres, la ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes, el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, y trajimos también esta resolución 65 de 2015 que a pesar de que es una resolución, o sea, se ubicaría en la parte de abajo o en la intermedia, es una interpretación del Código Civil y Comercial, entonces de una vez adquiere ese posicionamiento en ese segundo eslabón que veíamos arriba. Entonces, entrando en materia de ILE como tal, quisimos hacerlo a través de una línea de tiempo porque nos parece importante entender cómo se ha ido transformando en el tiempo la parte legal del aborto, ya que esto genera bastante discusión. Lo primero, saber que en 1921 es de donde parte toda la situación en la Argentina. El Código Penal argentino, en el artículo 86, en su segunda parte, despenaliza el aborto, es decir, le quita su carácter criminal o de delito en algunas excepciones. Lo que nos dice es que el aborto está permitido en algunos supuestos y eso es lo que nosotros denominamos, o lo que no nosotros, lo que se ha denominado causales. Bien, dice que el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, estamos hablando de 1921, no es punible. Bueno, pasa todo este siglo y en realidad durante este siglo durante ese siglo, perdón, siglo pasado, no se hacen mayores avances debido a diferentes razones, modelos patriarcales que hay, modelos machistas, diferentes como intereses políticos y muchas otras cosas en el modelo social de la comunidad argentina que no permite que la mujer levante la mano y diga necesito un aborto. Así que es hasta el año 2000 más o menos cuando empiezan a hacerse visibles las solicitudes de interrupciones del embarazo o abortos. Pero hacia el año 2000 había mucha falta de alineamiento sanitario, lo cual hacía que se les negara ilegalmente el acceso a los abortos en casi todos los casos, o que se exigieran requisitos irrazonables, como el permiso del esposo, como medios
judiciales para podérselos autorizar y demás. Después empiezan a aparecer diferentes mujeres en los tribunales pidiendo que se les autorice el aborto, empiezan a aparecer servicios de salud levantando la mano y diciendo tengo mujeres solicitando abortos, grupos de feministas, empieza la campaña del aborto seguro, legal y gratuito que empezó en el 2005, viene un ministro de salud que está comprometido con los derechos sexuales y derechos reproductivos, se mete este tema en las agendas de derechos humanos, empiezan a aparecer abogados que individualmente empiezan a hacer acciones por el tema de la ILE, y ahí se empieza a destapar toda la situación de la necesidad de prestar este servicio. Pero no es hasta el 2005-2007 que realmente hay un caso icónico con el cual se abre toda esta situación, es el caso del EMR, que es un adolescente con discapacidad mental a quien se le negó el aborto no punible en un hospital, pese a que tenía la sentencia favorable de la Corte Suprema Provincial. Este caso pues fue tan icónico que generó el desarrollo del protocolo de aborto no punible en diferentes lugares como Ciudad de Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, en Neuquén, en Nación y en la ciudad de Rosario también. Se generan estos protocolos porque ya no se consideraba el aborto como algo, como una excepción nada más, sino que ya se estaba hablando del aborto no punible porque ya se estaban aprobando diferentes solicitudes en diferentes instancias judiciales. Y que bueno, aparecen los primeros protocolos ahí en el 2007. En el 2011, el Comité de Derechos Humanos, del derecho al aborto de esa paciente del MR, de esa persona, y bueno, ahí como que se ratifica la situación y se empiezan a abrir nuevos protocolos a partir del protocolo de Ciudad de Buenos Aires. En el 2012 también es un momento icónico porque diferentes instancias provinciales y nacionales solicitud generaba un fallo o una nueva medida o una nueva interpretación del Código Penal. Entonces, la Corte Suprema dice, hagamos una pausa y a partir de un caso también icónico de una chica de 15 años, es el caso AG, que fue violada por su padrastro y que solicitó el aborto en Chubut, dice, bueno, hagamos una pausa porque cada vez aparecen más cosas y hagamos un fallo, que es el fallo FAL, donde dejemos claro varias de las situaciones que se han venido recopilando durante todos estos años. Entonces, el fallo FAL es bastante importante de este año 2012 porque es el que le ratifica la constitucionalidad al Código Penal, es el que al artículo 86 del Código Penal. Dice, este artículo es constitucional. Este artículo cumple con los criterios de constitucionalidad y lo vamos a dejar tal como está. En ese momento, lo que hace el fallo FAL es decir, el artículo es constitucional, el aborto no punible es un derecho, le da alcance a la causal violación y dice que no es solamente para las personas con discapacidad, sino para todas las personas con capacidad gestante que hayan sido violadas. Establece que el permiso judicial no es necesario, que lo pueden solicitar sin intervención de ninguna parte del sector judicial. Establece que solamente se requiere la declaración jurada para la violación, y bueno, todo esto que ya conocemos de la interrupción y que lo vamos a ver más adelante también. Y lo más importante es que invita al Estado, tanto nacional como provincial, a que genere protocolos y regule la prestación del servicio. Entonces ahí es como que se parte en dos la historia legal de la ILE, pero al mismo tiempo en provincia de Córdoba sucede algo interesante y es que a partir de este fallo FAL, provincia de Córdoba tiene que sacar su propio protocolo y cuando sale el protocolo hay una institución privada, una institución civil en un marco religioso que genera un amparo sobre el protocolo. Y se paraliza la prestación del servicio en la provincia de Córdoba a partir del 2012. Situación que no debió suceder y ustedes ya deben saber por qué. Porque si se acuerdan de la pirámide, en ningún momento el amparo sobre ese protocolo puede ir por encima de algo que ya era considerado constitucional, que es el artículo 86 del Código Penal, ni por encima de las leyes que ya estaban establecidas para ese momento. Entonces, se paraliza la prestación del servicio en la provincia de Córdoba con una tela transparente que
que paralizó la provincia, pero que en ningún momento tenía por qué ser así. Encima de eso, el amparo de esta institución civil solamente tenía que ver con la causal violación y no con la causal salud ni vida. Por eso también fue un error interpretarlo como detener la prestación del servicio completamente. En el 2019, ese amparo de esa institución civil es considerado no constitucional, ni siquiera se pasa para el análisis de la Corte Suprema, se queda ahí, y se activa nuevamente el protocolo de la provincia de Córdoba, que como les conté se quedó en el año 2012, es bastante obsoleto, pero que en términos generales se adhiere al Código Penal, que obviamente adherirse es un término, porque como lo dijimos en la pirámide, va por encima de esto, pero bueno, ratifica que se debe prestar el servicio de interrupción del embarazo en la provincia de Córdoba. Y a finales del 2019 también se actualiza el protocolo de nación, que ya incluye la información como más al día de hoy sobre la ILE. Sacamos esta información de un documento hecho por las abogadas Agustina Ramón y Sonia Ariza, que son de la red de Redas, así que bueno, también se los vamos a compartir para que lo puedan leer con más detenimiento. Hablábamos también de los principios rectores de la prestación del servicio de interrupción legal del embarazo, y en una de las preguntas del principio les hablábamos de la transparencia activa. La transparencia activa no es un principio nuevo ni solamente para la ILE, es un principio que se encuentra ya para todos los servidores públicos y para el personal de salud en todos los campos. Es decir, yo tengo la obligación de decirle a una paciente, a una persona, que su hijo requiere una vacuna, así ella no lo pregunte. Tengo la obligación de decirle que se puede hacer el PAP, que puede acceder al servicio. Es decir, tengo la obligación de informarles y que esa persona lo pida, y esa información debe ser veraz, completa, no basada en mis percepciones personales y demás conceptos que ya conocemos. Aplica también para la interrupción del embarazo. Entonces, la pregunta clave ahí es, si tengo una mujer que está súper contenta, o una persona con capacidad gestante, que está súper contenta con su embarazo, que nos dijo que le viene súper bien, que lo esperaba, que lo deseaba, ¿será que le tengo que hablar sobre la ILE? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, la respuesta es como un poco difícil, uno se queda pensando y dice, bueno, pero si ella ya me dijo que está todo bien, que el embarazo es planeado, es deseado, ¿y por qué le voy a hablar de la ILE? Porque nosotros no sabemos qué pueda pasar a futuro. Es decir, tanto a las personas con un embarazo no intencional, deseado o no deseado, como a las personas con un embarazo intencional deseado, en algún momento debemos informarles que en la Argentina existe la opción de interrumpir el embarazo si pone en riesgo su vida o su salud. Si esa mujer se encuentra en un accidente de tránsito y tiene que decidir, no va a saber si es legal o no legal interrumpir ese embarazo para poder salvar su vida, por ejemplo. Entonces es importante que lo sepan. Ahora, hay que buscar el momento, hay que buscar las palabras, y probablemente con ella no vamos a usar la palabra aborto, le vamos a saber cómo decir, le vamos a decir, mira, tienes que saber que si en algún momento este embarazo, te felicito, acompaño tu decisión de continuar este embarazo, vamos a acompañarte en el control prenatal, qué bueno que estés acá en el control prenatal, te vamos a dar todos los recursos disponibles para que todo salga bien, para protegerte a ti y a tu bebé, porque ella ya nos dijo que es su bebé. Y en algún momento, si este embarazo llega a poner en riesgo tu vida o tu salud, cuenta con nosotros para que tengas opciones frente a esa situación. Ya está. ¿Sí? Hice mi principio de transparencia activa. Nunca le dije, bueno, pero si quieres abortar, puedes abortar, porque no es la forma, pero le informé. Y bueno, lo mismo que hablábamos, prueba de embarazo positiva. ¿Cómo te viene este embarazo? No sabía, no quería, no lo planeé, no puedo. Bueno, empezar a decirle, bueno, tienes que saber que en la Argentina existen, y armamos nuestro speech sobre el tema. Los otros principios como accesibilidad, no judicialización, confidencialidad, privacidad y celeridad, bueno, se definen por su nombre y están descritos en el protocolo de nación, los podemos revisar de allí. Es muy importante que el servicio de la interrupción legal del embarazo se preste como cualquier otro servicio, es decir, con una historia clínica completa, que es nuestro documento legal y en donde va a quedar registrado todo lo que se realizó, donde también se registre la certificación de la causal, que la realiza el médico o el profesional de salud,
que no decide por la persona. Yo no escribo ahí, sí, me parece que tú puedes interrumpir, estoy de acuerdo. No, lo que yo hago es describir la situación que la persona manifiesta como peligro para salud o peligro para su vida o la violación. La describo y certifico que ella lo está manifestando, certifico su decisión. El consentimiento informado, que hay proformas en el protocolo de Nación, está la proforma del consentimiento informado para ILE o la proforma de la declaración jurada en caso de que sea causal violación, que ya nos lo van a hablar más al detalle. Obviamente debe llevar todo un acompañamiento, un abordaje integral y unos elementos técnicos que Agus nos va a comentar más adelante. Eso por el lado de la parte legal, de la interrupción legal del embarazo. En general lo que tenemos que saber es que existen alternativas legales para interrumpir un embarazo y por lo tanto al existir alternativas legales para que las personas accedan, también existen obligaciones por parte del Estado, de los efectores de salud y de toda la población para garantizar que esa persona pueda acceder a esas alternativas legales. Bueno, continuando con las capsulitas y como para romper un poco esta parte pesada de marco normativo, otras dos conclusiones del estudio Turnaway son que a las personas a quienes se les niega un aborto es más probable que experimenten complicaciones graves desde el final del embarazo, como eclampsia y muerte, y es menos probable que tengan planes de vida aspiracionales para el próximo año. Bueno, yo voy a hablar de causales. Como dijo Silvia, hay causales en el Código Penal para poder interrumpir un embarazo, y esas causales son 3 o 2 en realidad, si existe riesgo para la salud o para la vida de la mujer, y si el embarazo es producto de una violación. Entonces, bueno, cuando hablamos de causal salud, vamos a entender salud de la manera que nosotros lo estudiamos, de la manera que nosotros lo estudiamos en la universidad, de la manera que lo estamos estudiando en esta residencia, que es la definición de la OMS. Salud es el completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Por lo tanto, esas 3 dimensiones de la salud son consideradas como causales para ILE. Es decir, no solo es si la mujer tiene una enfermedad orgánica y puede morir en el embarazo, sino también si el embarazo le provoca un riesgo o un daño para su salud mental, por ejemplo, dolor o sufrimiento psíquico. Entonces, digamos, hay que tener esta perspectiva integral que nosotros usamos en salud también para ILE. ¿Qué es lo que habla la causal salud? Bueno, que no hace falta que el daño esté constituido, sino es un peligro, o sea, un peligro potencial para la salud de la mujer. Y bueno, en estas 3 dimensiones, ¿no? Completo bienestar físico, mental y social. También la causal salud en el protocolo habla de que en una niña de 15 años o menos ya existe el causal salud de por sí, porque el embarazo entraña mayores riesgos que para una mujer mayor o para una persona mayor de esa edad. De modo que si atendemos una paciente que tiene 14 años y está embarazada, el causal salud ya está, no hace falta ninguna otra cosa. Y también que no hace falta medir ese riesgo o ese daño, o sea, no tiene que ser un daño enorme o un riesgo enorme, sino que simplemente si la persona expresa que ese embarazo le está provocando un daño, ya el causal salud ya está, no hace falta, digamos, nada más. Y eso se deja escrito en la historia clínica como un dato más que avala la causal salud. Otra cosa que no sé si lo dijeron, pero si bien para ILE se sugiere que haya un equipo multidisciplinario en el cual haya una psicóloga, una trabajadora social y un médico, eso no debe ser un obstáculo para la realización de la práctica. Muchas veces en los centros de atención primaria de la salud no tenemos ese equipo disponible, o no todas las partes de ese equipo están de acuerdo, digamos, con esto que es un tema delicado. Entonces, solamente con el médico eso se puede realizar, y es un derecho que hay que garantizar, digamos. Entonces, cuando hablamos de salud mental, bueno, no hace falta un psicólogo que ponga un sello, que diga que la persona está deprimida ni nada. Simplemente
el médico lo anota en la historia clínica y eso es suficiente, digamos. Bueno, y después dice, la decisión de la persona es incuestionable y no debe ser cuestionada o sometida por parte de las y los profesionales de la salud a juicios de valor derivados de sus consideraciones personales o religiosas. Es decir, también esto nos lleva a nosotros a pensar que nosotros vamos a garantizar un derecho, a ofrecer un servicio, y que la decisión es de la mujer o de la persona gestante, digamos, y no nuestra. Nosotros no somos los que estamos decidiendo. Nosotros vamos a garantizar ese derecho y a prestar ese servicio como cualquier otro. Bueno, y el causal violación es cuando el embarazo proviene de una violación. Como dice esta diapositiva, nunca es exigible la denuncia, o sea, no hace falta una denuncia policial, no hace falta que la justicia, ir al juez, nada. Basta una declaración jurada que se hace en el consultorio, donde la persona diga que el embarazo es producto de una violación. No hace falta pedir detalles de la violación, ni nada, ni ninguna otra prueba, digamos, simplemente la declaración jurada. En el caso de niñas menores, jurada no es necesaria porque siempre se considera violación. Y después lo otro es que cuando hablamos de violación, también se habla de relaciones sexuales no consentidas o relaciones sexuales en el marco de coacción o en personas que estaban inconscientes, realizadas a personas que estaban inconscientes. Es decir, que también abre un abanico de situaciones de violencia de género que es mucho más amplia que lo que quizás uno puede tener en el imaginario como una violación. Por eso está bueno tenerlo bien claro. Es decir, si el embarazo es producto de una relación sexual con el esposo, pero fue mediante violencia, bueno, eso ya corre también como violación, digamos. Y bueno, y esto es muy importante, que no, de ningún modo, digamos, la intervención judicial puede demorar el acceso a la interrupción. Y esta que dice, bueno, hablando de niños y niñas, es contradictorio que se presuma expresamente la incapacidad para entender y asumir la práctica de un aborto, mientras que se presume implícitamente su plena capacidad para entender y para asumir la maternidad. En este sentido también está bueno, el protocolo lo deja muy claro, que las personas mayores de 16 años, o con 16 años o más, pueden solicitar la práctica sin la necesidad de ningún adulto o tutor o padre, digamos, y entre los 13 y los 16 años puede solicitar la práctica y solamente hace falta si la práctica va a significar un riesgo grave para su vida o su salud. Y que en menores de 13 años, si bien necesitan la autorización de un padre o tutor, eso no significa que se desoiga su deseo o su palabra, sino simplemente que esa persona mayor tiene que estar en consonancia y uno tiene que poder verificar eso también, ¿no? Y si no, se pueden buscar estrategias para que la palabra del menor sea escuchada, digamos. Y bueno, pasamos a objeción de conciencia, que es el quinto tema planteado en el temario. Aquí es importante hablar, definir qué es la objeción de conciencia. Todas las personas podemos invocar creencias religiosas o profundas convicciones morales para incumplir de manera justificada los deberes legales. Esa es la definición de la Corte Suprema frente a objeción de conciencia. No aplica solo para la ILE, sino para cualquier otra situación, inclusive fuera del ámbito de salud. Ahora, tienen que ser creencias religiosas o profundas convicciones morales, no percepciones, idealizaciones que no van en concordancia con mi estilo de vida, mi forma de vida, mi religión, sino cosas que realmente, por eso la palabra clave de la definición es profundas convicciones, tienen que ir acorde con lo que yo hago en el día a día en mi vida. La objeción de conciencia, como ya ustedes bien respondieron en la pregunta inicial, no puede ser institucional, sino es de la persona. Y es importante saber que se objeta en todos los ámbitos, es decir, en el privado, en el público, si trabajo en la clínica, si trabajo en el hospital, si trabajo en mi consultorio particular, porque por ahí hay casos en los que en el sector público objeto porque no me lo pagan, en el sector privado no objeto porque lo puedo cobrar. Y ese es un error, y de hecho es un delito grave asumir la objeción de conciencia de esa manera. Es permanente y directa, es decir, es sobre la práctica y no por acciones previas o posteriores. Entonces, por ejemplo,
Objeto la práctica de la interrupción legal del aborto, de la interrupción legal del embarazo. ¿Qué estoy objetando? La formulación del misoprostol y la realización de la aspiración manual endouterina. Nada más. No estoy objetando la consulta previa, la asesoría, la información, la contención, la derivación, como también lo mencionaba Horacio al principio. Solamente se objeta la práctica. Y el aclarar que lo que dice permanente significa que mientras yo la manifieste, ahí está. Pero obviamente puedo pasar una carta después y decir, bueno, me cambié de religión y mi nueva religión me da una profunda convicción de que sí lo puedo hacer, entonces ya no soy objetor de conciencia. O sea, yo la puedo cambiar cuando quiera, pero mientras esté manifiesta explícitamente, pues está presente. Es sobre las acciones u omisiones, no sobre la persona. Es un error decir, objeto para Pepa Pérez, no la voy a atender. Yo no puedo objetar sobre esa persona, sino sobre la práctica de la interrupción como tal. De reservarse el derecho de admisión de una paciente es otra cosa. Es una cosa aparte de la objeción de conciencia. Hay situaciones en las que el médico puede decir, no atiendo a la paciente porque tengo cierta inhabilidad o ciertas cosas para atenderla, que no me permiten atenderla de la manera adecuada, pero esa es otra situación. Debe ser explícita, es decir, se debe manifestar idealmente de manera escrita para que no quede en el aire, y se invalida cuando afecta los derechos de otra persona. Entonces ahí está muy bien lo que nos mencionaba al principio, creo que era Horacio, que nos decía que si yo estoy en un lugar apartado, no tengo la opción de derivar a la persona en ningún momento ni a futuro, no puedo garantizar dentro de los 10 días que exige el protocolo la práctica de la interrupción. Va a generar que pase de semanas y se genere un riesgo adicional para su salud o su vida. Diferentes situaciones que hacen que no pueda prestar el servicio o que no pueda derivar para prestación del servicio, inmediatamente la objeción de conciencia se invalida y habilita, pues, o exige que el médico realice la práctica a esa persona. Aquí este gráfico lo que nos aclara es quiénes pueden objetar conciencia. Por ahí se escucha mucho las enfermeras, los psicólogos, los odontólogos diciendo, yo soy objetor, yo soy objetor. No, el único que puede objetar es el que realiza la práctica y como lo habíamos dicho, es el que formula el misoprostol o el que hace el ameo. Es decir, los únicos que pueden objetar conciencia frente a la ILE somos los médicos, ¿sí? Pero entonces eso significa que los demás no pueden decir que no están de acuerdo. No, sí pueden decir que no están de acuerdo. Pueden manifestar que no están de acuerdo, pueden hablarlo en los escenarios que consideren adecuado hacerlo, pero referenciando a la práctica como tal y a la prestación del servicio, no existen objetores diferentes al médico, porque nadie más tiene la habilitación legal para formular el misoprostol o para hacer el ameo. Entonces, ¿cómo se llamarían esas personas? Pues una persona que no esté de acuerdo, pero que además discrimine, demore o maltrate a la persona que solicita una ILE, no es un objetor de conciencia, es un obstructor. Entonces, la persona que dice, no, yo le dije a ella que no se lo podía hacer, no la derivé, no la contuve, no le expliqué, no le di información porque yo soy objetora y a mí me tienen que respetar. No, esa persona fue obstructora, no objetora. Entonces, ser obstructor es ilegal, ser objetor es legal. ¿Sí? Esa frase es muy importante porque es importante aclarárselo a la gente cuando exponen la objeción de conciencia como una excusa para impedir, demorar, discriminar o maltratar a una persona que solicita una ILE. Yo puedo manifestar mi desacuerdo personal con la interrupción en escenarios que no sean en los escenarios de prestación de servicios de salud. Entonces, todos debemos no dilatar la atención con requisitos innecesarios, no asesorar, y lo pongo entre comillas, no asesorar, y la palabra asesorar está entre comillas porque hacer una asesoría desde la posición personal o religiosa no es una asesoría. La asesoría tiene una estructura y una técnica para realizarse. No generar juicios, comentarios incómodos, no cuestionar y informar, contener y guiar al servicio que dé respuesta a las solicitudes. Entonces, la persona que está en desacuerdo con la interrupción, por ejemplo, una enfermera que esté en desacuerdo con la interrupción y que se enfrenta a una solicitud de interrupción,
simplemente debe decir, ok, estás en el servicio adecuado, estás en el servicio de salud, te vamos a pasar a la persona que te va a poder asesorar sobre el tema. Punto. En ningún momento le dijo que no, no le dijo que sí, no fue en contra de sus creencias, no hubo ningún problema para ella ni para la paciente. Ahora, los que objetamos que somos, los que pueden objetar que somos los médicos, a pesar de que sean objetores de conciencia, también tienen unos deberes. Su deber es informar sobre la posibilidad de realizar la interrupción. Por el hecho de ser objetor no significa que no debas saber el protocolo, conocer cómo se hace una ILE y poder informar a la persona. Y también es importante que le informe a la paciente su condición de objetor, para que la paciente entienda por qué la está derivando. Ahora, no le puede decir, no, yo no hago esas cosas, yo no... Bueno, hay frases muy fuertes que utilizan algunos médicos para manifestar su condición de objetor, que son inadecuadas. En vez de decir eso, puede decir simplemente, yo conozco el servicio donde te van a poder prestar el servicio y te voy a derivar para allá. Eso es todo. Soy objetor de conciencia para este servicio, pero no hay problema, te voy a derivar y hacer el procedimiento. Y esto debe ser informado en la primera consulta médica. Tiene el deber también de derivar, como lo decíamos, a un profesional no objetor, asegurándose que la paciente sea atendida y que la práctica se lleve a cabo. No es que la derivo y me deshago del tema. Además que el control posterior probablemente puede ser con ese mismo médico objetor de conciencia. Revisar si hay infección, si hay sangrado, revisar el método anticonceptivo con el que va a quedar la paciente, ofrecerle todas las alternativas, mirar si hay criterios de riesgo, si hay criterios para internar, si hay complicaciones y demás. De lo contrario, si no deriva oportunamente, debe realizar la atención. Y lo que hablábamos de que se invalida la objeción de conciencia en los casos de emergencia. Tiene que realizar la práctica en caso de emergencia cuando la derivación, ya sea por características del caso o del procedimiento de derivación, pueda generar un perjuicio desproporcionado a la usuaria. El ejercicio de la objeción de conciencia no es posible y la práctica se debe realizar. Bueno, continuando con el estudio Turnaway, también nos mostró que encuentra que negar el aborto tiene serias implicaciones para los niños nacidos de embarazos no deseados, así como para los niños existentes en la familia. Un hallazgo bastante interesante. Pasamos entonces a los tipos de tratamiento, Agus. Bueno, los tipos de tratamiento para revisar la ILE, en general, antes de la semana 12 o 14, la interrupción legal del embarazo es ambulatoria, ¿sí? El tratamiento es ambulatorio. Hay de dos tipos, el farmacológico o el instrumental. El farmacológico, la medicación que nosotros utilizamos en Argentina es el misoprostol, y se puede utilizar también, las guías hablan de la mifepristona, pero no está disponible en Argentina, no está autorizado por la ANMAT, y la mifepristona que circula es de contrabando, entonces nosotros en general las indicaciones las hacemos con misoprostol. El misoprostol lo que va a generar es la contracción uterina, la dilatación del cuello de útero, es un análogo de las prostaglandinas, y eso va a producir que se elimine el contenido uterino, ¿sí? Que va a ser sangre, coágulos. Entonces la persona gestante va a sentir dolor y sangrado, ¿sí? El AMEU es una técnica instrumental que viene a reemplazar al legrado. El legrado no debería ser una práctica que se siga haciendo. La Organización Mundial de la Salud habla de que que ya no se debe utilizar más el legrado como práctica rutinaria, ni para las ILE, ni para la finalización de abortos incompletos, ni para huevo muerto y retenido, ni para... el AMEU viene a reemplazar al legrado en la obtención de material para biopsia de endometrio. Y tiene muchas menos complicaciones, todo el material es de plástico, ¿sí? Entonces las complicaciones como la perforación y otras complicaciones son mucho menores. El tratamiento con misoprostol tiene muy pocas complicaciones, ¿sí? Muy bajas complicaciones, entre un 0,2 y un 2% de complicaciones, por lo cual se puede decir que es una práctica segura en la que no corre riesgo la vida de la mujer. Entonces, volviendo a lo que contaba Ichi, o lo que decía Sil, a una persona entre 13 y 16 años, ¿sí? Según el Código Civil, que lo que dice el Código Civil es que esas personas de ese rango etario pueden acceder a tratamientos que no impliquen un riesgo, un daño, un riesgo grave para su salud. La interrupción legal del embarazo entraría dentro de esas intervenciones, ¿sí? Tanto por el medicamentoso o instrumental. Entonces,
cualquier persona entre los 13 y los 16 años, uno tiene que, obviamente, individualizar la consulta y en base a eso definir, no podemos negarle el acceso basándonos en eso, ¿sí? En el que corre riesgo su vida. El tratamiento farmacológico, sí. Esa es la cajita del MISOP 200, que es el que entrega el programa de maternidad y paternidad responsable de la Dirección de la Maternidad e Infancia de la provincia. Es el MISOP 200, vienen por 12 comprimidos de esa caja, ahora están viniendo unas cajas de 20 comprimidos, y está dividido en 3 blisters de 4 pastillas cada una. Entonces es muy fácil a la hora de poder explicarle a la usuaria cómo se utiliza, ¿sí? Porque son 3 dosis de 4 pastillas cada una. Y eso está dividido cada 3 horas. Se puede usar vía sublingual, vía oral o vía vaginal. En general, nosotros usamos la vía sublingual y la vaginal, tiene más evidencia que la vía bucal o la oral o subyugal, que se llama, que es entre los carrillos y la encía, pero bueno, también está descrita en el protocolo, entonces nosotros la vamos a contar. Esto, la elección de la vía depende de lo que define la persona. Sí hay que explicarle que por ahí la vía vaginal es más engorrosa la colocación, que cuando comienza con el sangrado, con la diarrea, que es otro de los síntomas que puede generar, es más dificultosa la colocación, y sí hay que decir que la vía sublingual puede provocar algunas úlceras, irritación, no tanto el MISOP 200, antes cuando usábamos el Oxaprost, sí, porque el diclofenac es un poco más irritativo para la mucosa. Como decíamos, es un tratamiento ambulatorio, se puede hacer un seguimiento, en este contexto en general hacemos los seguimientos por vía telefónica, por WhatsApp, siempre y cuando no requiera una consulta presencial, ¿sí? Ya les vamos a pasar un material que habla sobre cuáles son los lineamientos del acompañamiento de las ILE en contexto de pandemia, y habla que la cuestión presencial no puede obstaculizar la práctica. Es un tratamiento no invasivo, es muy seguro, hay muchos mitos vinculados con el aborto, el misoprostol no genera infertilidad. Al contrario, la fertilidad se recupera a la semana siguiente del tratamiento, entonces es muy importante que en la primera consulta y en la primera entrevista, a pesar de que por ahí pensamos de que es muy agarrado de los pelos contar y hablar de métodos anticonceptivos, cuando la persona viene a solicitar una ILE, la evidencia dice que hablarlo en esa primera consulta genera como mayor adherencia después al tratamiento de la anticoncepción. En general, tratamos si el recurso está disponible, pedir la ecografía previa y pedir la ecografía posterior, pero no es indispensable y no puede constituirse en un obstáculo. La ecografía previa nos va a ayudar a definir si es o no un embarazo ectópico, ¿sí? Y como definir bien precisamente la edad gestacional. Si la persona sabe con mucha precisión cuál es su FUM, o sea, su fecha de última menstruación, y en el examen físico evidenciamos que se condice la altura uterina con la edad gestacional por FUM, entonces no hace falta hacer la ecografía. Y la ecografía posterior, más que nada, es para evidenciar que no continúe el embarazo, porque la retención de restos, la infección o la hemorragia la vamos a diagnosticar clínicamente. Y en general, cuando hacemos la ecografía, siempre algún resto se encuentra y empezamos a pensar si esos restos van a generar después una infección o si están retenidos o no, y entonces se genera una cascada diagnóstica y terapéutica que no tiene sentido. Entonces la ecografía se hace en general los 15 días posterior al tratamiento, pero justamente, como les decía recién, para evidenciar de que no esté más la gesta, ¿sí? Hay un problema con el misoprostol, que en realidad no es tan problema, pero sí sucede que lo que más habitualmente no sucede es que falla el tratamiento. Entre un 85 y un 90% de los tratamientos fallan. No se sabe bien por qué, algunos autores hablan de que tiene que ver con la edad gestacional, que a mayor edad gestacional funciona mejor, pero esos son los números que manejamos. ¿Cómo? Entre un 85 y un 95 son efectivos. Ah, dije al revés. Bueno, entre un 85 y un 95 son efectivos, quiere decir que entre 1 o 2 mujeres de cada 10 puede fallar. ¿Qué pasa? Se vuelve a hacer el tratamiento si la mujer lo decide, o se puede pasar a la AMEO. Sí está bueno que en la primera consulta nosotros ofrezcamos las dos posibilidades, ¿sí? Si la mujer decidió que quiere interrumpir el embarazo, decirle, bueno, puede ser medicamentoso o puede ser instrumental. ¿Qué pasa? Lo instrumental es muy difícil conseguir, en Córdoba capital nos cuesta mucho conseguir espacios donde garanticen el AMEU, sabemos que en el Príncipe de Asturias se está garantizando, y en algunas instituciones privadas también,
pero bueno, tienen su costo bastante alto. Entonces, a lo que estamos seguros y que podemos garantizar es al tratamiento medicamentoso domiciliario. Este es el folleto de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud. Está muy bueno, habla bien de todo lo que yo hablé recién, explica bien cómo es la dosis, y cómo es la vía, y cómo se coloca, y cuáles son las complicaciones, etcétera, cuál es la medicación coadyuvante, que necesitamos darle alguna medicación, sobre todo para el dolor o para las náuseas, y en general nosotros trabajamos sobre ese documento cuando hacemos la consulta, y la persona se lleva, ¿sí?, ese documento, ese folleto, y le va a servir para tenerlo en su domicilio cuando va el tratamiento. Ahora, hay también mitos vinculados a las contraindicaciones del misoprostol. Si vemos en la parte inferior de la tabla, tenemos las contraindicaciones absolutas del misoprostol. A la derecha tenemos mifepristona más misoprostol, pero nos vamos a guiar entonces por la primera columna. Y las contraindicaciones son dos: que haya un embarazo ectópico, que estemos sospechando un embarazo ectópico, entonces ahí le pedimos la ecografía, o que haya una masa anexial. Y la otra es que tenga antecedentes de reacciones alérgicas a misoprostol o a otros análogos de las prostaglandinas. Nada más. Trombofilia, trastorno de la coagulación, el DIU, etcétera, no son contraindicaciones absolutas. Si hay que tener algunas precauciones, a las personas que tienen el DIU hay que sacárselo. Si está amamantando, tampoco tiene tanta evidencia, pero se recomienda que se deseche la primera leche materna después de las primeras horas de la administración. Y si hay problemas graves, lo ideal es problemas graves de salud, lo ideal es estabilizar esos problemas para después, digamos, indicar el misoprostol. Y muy poquito de AMEU, después, como les digo, si quieren hacemos una capacitación más en eso. El objetivo de la AMEU viene como a desplazar el legrado como procedimiento ginecológico. Esa es la jeringa, esas son las cánulas, como ven es todo de plástico, es un tratamiento ambulatorio, es una cirugía de baja complejidad y mínimamente invasiva. Se hace una anestesia local, no requiere anestesia general, o sea, no requerimos de anestesista, no requerimos, sí necesitamos armar un buen equipo en el que tengamos un personal de enfermería, o que haya varios profesionales de la salud que estén ahí en el momento de hacer la práctica, porque nos soluciona bastante la cuestión logística del espacio. Se hace anestesia en el cuello del útero con un bloqueo paracervical, se produce, son 3 tiempos, ¿no? Primero la anestesia, después la dilatación, que se puede hacer con cánulas, con dilatadores de plástico, con dilatadores metálicos, que son los mismos que se usan para el legrado. Paulatino y progresivo, se comienza con una cánula pequeña y se va progresando en diámetro, y posteriormente se hace la aspiración. Se trata de llegar al diámetro de la cánula un punto más por encima de la edad gestacional, es decir, si la mujer estaba, o la persona estaba de 7 semanas de edad gestacional, llegamos hasta la cánula 8. Si estaba de 9, llegamos hasta la cánula 10, y así sucesivamente. El AMEU se puede hacer el protocolo dice entre las 2 y 14 semanas, esa es la fecha máxima. A ver, no porque lo diga el Código Penal, porque el Código Penal no establece edad gestacional límite para el aborto, para acceder a la interrupción legal, pero sí por la práctica, sí por la técnica. Después de las 12, 14 semanas, segundo trimestre, se recomiendan otras técnicas que son con internación, con dilatación y expulsión, o con tratamiento medicamentoso y seguimiento estrecho, digamos, ¿sí? Puede ser realizado por los médicos generalistas, sí, puede ser realizado en un consultorio, no hace falta mucha complejidad, pero sí es importante tener activada la derivación en el caso de que tengamos alguna complicación, que puede ser hemorragia o perforación uterina. Son las mismas complicaciones que se pueden dar en la colocación de un DIU. Entonces hay que pensar que tampoco es una práctica muy invasiva, ni tener el miedo de hacer la práctica por las complicaciones. Son muy bajas esas complicaciones. Tiene una efectividad de un 95-100%, la mayoría más cerca del 100%, o sea que es un muy buen método. Empiezo yo. Está bueno esto porque son 2 localidades con perspectivas bien diferentes con respecto a este tema, y entonces van a poder ver, bueno, 2 formas de trabajo distintas. Yo voy a contar un caso, lo voy a contar con todas sus pormenores institucionales también, con las trabas, con lo que hay, con lo que no, porque bueno, me parece que puede ser útil porque la realidad de cada uno en su comunidad va a ser diferente seguramente.
donde yo estoy en el Manzano, no hay una línea institucional que avale esta práctica, por lo tanto no tenemos acceso a la medicación del programa de maternidad e infancia, y lo que yo hago es pedirlo a través de otro municipio, por una red de profesionales que sí hacemos la prestación. Entonces, a pesar de que en el centro de salud, digamos, eso no está autorizado, por decirlo, yo lo realizo igual en la intimidad de la consulta porque tengo el aval de la ley y del protocolo, y porque creo que tengo que garantizar ese derecho. Bueno, este es el caso de una paciente de 41 años que viene a mi consultorio porque le pasa el dato a una socorrista de la red de socorristas de Sierras Chicas. Ella viene, bueno, dice que está embarazada y que es un embarazo no deseado y que está muy angustiada, que se siente desesperada. Bueno, no tiene antecedentes patológicos de relevancia, tiene 4 gestas previas, 3 por parto y un aborto espontáneo, y se estaba cuidando con preservativo, bueno, por distintas razones. Entonces lo que ella cuenta es que ella tiene 3 hijos, que está separada y juntada de nuevo, con una pareja que tiene 4 hijos más, que viven todos en la misma casa, y que para ella es imposible pensar en otro hijo más, que siente que ya no puede con el cotidiano de su casa, que está sin dormir, que está muy angustiada, que no puede cumplir con las tareas que le tocan hacer, y que está con muchas náuseas y vómitos. Yo le hago una pequeña inspección, le hago una palpación abdominal, no le palpo el útero, estaba con una edad gestacional de 9 semanas. Le solicito una eco, en lo posible yo solicito la eco si se puede. No es fácil porque en el Manzano no hay ecografía, y ahora en pandemia no hay ecografía, casi que no hay en ningún lado, digamos. Y es algo que la paciente tiene que pagar, pero bueno, esta paciente lo podía pagar, así que se lo pedí. Y lo hizo, ella tenía auto, tenemos otra traba ahí que bueno, ahora no hay transporte interurbano, o sea que del Manzano si no tenés auto tenés que caminar hasta Agua de Or, son como unos 4 kilómetros, bueno, pero en este caso se pudo. Yo le explico las alternativas terapéuticas, pero en la realidad solamente está disponible el misoprostol en la zona, digamos, y casi que en Córdoba, como decía Agustina, el AMEU existe, pero no es muy accesible porque lo público que hay está saturado, y bueno, entonces, y bueno, yo creo igual que el tratamiento medicamentoso es muy amable, digamos, y que está bueno siempre probar con eso. Pero bueno, eso es una creencia mía, la paciente debiera poder elegir, pero le toca probar con misoprostol primero. Bueno, le explico cómo se va a realizar, le explico así vagamente, porque la voy a citar para una próxima consulta, cuando yo tenga la medicación y ella me traiga la eco, y ahí lo terminamos de ver. Y ahí hacemos una pequeña asesoría en métodos anticonceptivos. Esta es una paciente que ya probó varios métodos y que, bueno, no encuentra su método de algún modo. Entonces, lo que ella está queriendo es una ligadura tubaria, que intentamos gestionarla en el hospital de Unquillo, pero bueno, en pandemia fue muy difícil finalmente. Eso fue lo que ella eligió. Entonces pensamos en un DIU de manera intermedia, pero tampoco lo pudimos hacer porque en el Manzano no se colocan DIU, se colocan muy poco y ahora en pandemia no se están colocando. Así que eso nos quedó pendiente, ella no quería hormonales y se siguió cuidando con preservativo. Yo le hice firmar, bueno, le expliqué todo, firmó el consentimiento informado y hice la solicitud de medicamentos a la Dirección de Maternidad e Infancia por intermedio del Centro de Salud de Río Ceballos. La paciente viene a una nueva consulta unos pocos días después, trae la ecografía, era un embarazo normal, le entrego el tratamiento, le doy bien las indicaciones de cómo usarlo, le doy bien claros cuáles son los efectos adversos del misoprostol, que es, como decía Agus, diarrea, dolor de cabeza, puede elevar un poco la temperatura corporal, pero bueno, nunca tiene que pasar de 38, y bueno, y el dolor y el sangrado, ¿no? Entonces ahí es útil explicarle a la persona cómo va a ser más o menos el sangrado, cómo puede ser probablemente la progresión de la interrupción, y cuáles son los síntomas de alarma, que sería un sangrado excesivo, por ejemplo,
y se dice de llenar más de 2 toallitas por hora en 2 horas, porque estando en su casa a veces empieza a sangrar y no sabe bien si eso es mucho, si no, si está bien o no, se asusta. El miedo es quizás lo único que juega un poco en contra en este procedimiento, porque la persona lo hace en su hogar y eso a veces genera un poco de inseguridad. Bueno, básicamente el sangrado, la infección, que no tenga más de 38 de fiebre, sobre todo después del segundo día, digamos, y bueno, un dolor muy exagerado, que no ceda, o que se desmaye, o que se sienta muy mal, esos serían los síntomas de alarma. Y yo personalmente le doy mi teléfono para que la persona, mientras hace el procedimiento, pueda consultarme a cualquier hora por cualquier duda que tenga. Yo le hago un control telefónico a la semana y como estaba bien, le solicito una eco de control a la semana siguiente, que la paciente trae, y bueno, estaba todo normal, digamos. Lo que le hago un control clínico, estaba sin fiebre, sin sangrado, nosotros nos comunicamos por teléfono, así que yo siempre supe que estaba todo bien. Pero en este caso quedó pendiente el método anticonceptivo que ella elegía, ¿no? En Unquillo sí se garantiza, pero ahora por la pandemia está medio trabado. Yo he tenido otros casos en los cuales, por ejemplo, hay fallo de tratamiento con misoprostol y hay que volver a pedir el tratamiento y como no lo pido yo, se vuelve a complicar. O si hay un sangrado excesivo o retención de restos, tenés que derivarla, y bueno, eso a veces no está todavía tan allanado, ¿no? ¿Qué es lo que hay en esta zona? Bueno, somos una red de profesionales, estamos en un grupo de WhatsApp y nos vamos pasando recursos y preguntando cosas, de modo que no nos sentimos solas, digamos. Y bueno, y esto, saber que hay una ley y un protocolo que avala el trabajo, de modo que diga lo que diga la secretaria, el vecino y quien quiera, uno sabe que está actuando dentro de la ley. Y después está la Dirección de Maternidad e Infancia que provee la medicación, que eso es un gran avance porque la medicación es costosa, digamos. Falta que se garantice en todos los municipios, eso es algo que yo no sé, pero quisiera saber cómo se puede exigir de algún modo, porque sucede esto, en algunos municipios no se quiere hacer porque alguien dice que no hay que hacerlo y no se hace. Y bueno, y en el hospital sucede un poco lo mismo. Si de pronto te toca para derivar, que ese día está de guardia, un ginecólogo que comparte la visión, está todo bien, pero hay otro día que a lo mejor no, y entonces si uno tiene que derivar, a veces sabe que manda a la paciente a un lugar poco amable, digamos, ¿no? Y que muchas veces en las instituciones de salud se cometen actos de violencia de género, que es violencia obstétrica, y que eso también queda en la nada, digamos. Nosotros como red de profesionales intentamos siempre evitar eso, pero debieran ser políticas también institucionales, ¿no? Creo que lo vamos logrando de a poco, pero todavía eso falta. A colación de esto, una de las, como eran las directivas del ILE, ¿no? Que una era confidencialidad, bueno, en los centros de salud, en el mío particularmente, yo no puedo garantizar la confidencialidad de las pacientes, de sus historias clínicas. Entonces, siempre hago la historia clínica, lleno el consentimiento, todo, pero después me llevo la historia clínica conmigo, porque no la puedo dejar ahí, digamos. Entonces, bueno, hay algunas cosas que si toda la institución no está de acuerdo, se vuelven complicadas, digamos, pero de todos modos, creo que se pueden hacer. Bueno, toda la admiración para Ichi por su trabajo, la verdad que, como ella lo dice, en mi caso es una experiencia muy diferente. Y bueno, admiración porque es una persona que está garantizando el derecho, garantizando el acceso con los recursos que tiene y siempre manteniéndose dentro del marco legal, pero permitiendo que las personas puedan acceder a servicios seguros. En este caso, en Altagracia, ante la solicitud de una mujer de 42 años que tenía 18 semanas de gestación, bueno, activamos las alarmas porque no encontramos respuesta en ningún lado. Así que lo primero que hice fue sentarme en un diálogo individual con el director de políticas públicas y con mi tutora y presentarles de manera resumida toda la parte legal, toda la parte que existe, porque en realidad ni siquiera se había revisado el tema por aquel tema del amparo de esta institución civil. Y bueno, la cara de ellos al ver toda la información fue como muy
muy sorprendente para ellos ver que estaba todo esto desde hace tanto tiempo, y el director de políticas públicas con gran duda dijo, bueno, hagámoslo, pero vamos viendo. De todos modos, yo le dije que si él estaba de acuerdo que se realizara y se implementara, se debía hacer como un protocolo, se debía hacer con todos los elementos para garantizar que fuera un servicio como debe ser, seguro. Entonces le solicitamos, o le solicité, en ese caso estaba yo sola con él, unos recursos, y le dije que bueno, que era importante contar con un equipo interdisciplinario, sobre todo si existía la participación de psicología, que le permitiera tener tiempo a ella y a mí para dedicarnos a esto un día. Le pedimos un teléfono exclusivo para el programa y le pedimos ecografía y medicamento, así como la carta de Navidad. Y dijimos, bueno, esperemos a ver que nos diga que no algo y que sí algo, pero por lo menos le manifestamos cuáles son los recursos necesarios. Con gran sorpresa nos autorizó todo, así que contamos en ese momento con el tiempo, el teléfono, las ecografías, el medicamento, nos firmó la carta de solicitud, que es lo que Ichi contaba que no puede hacer ella porque no cuenta allá con el aval de los directivos. Entonces nos firmó la carta para solicitar el medicamento y empezamos. Esto fue el 15 de mayo. Otro punto importante fue que a partir de ese aval que dio este director, reunimos en grupos pequeños de 7 o 8 personas, hicimos varias sensibilizaciones, establecimos una presentación como muy cercana a la gente y reunimos en grupos pequeños a 60 personas del área de salud pública e hicimos esta sensibilización, lo cual nos permitió como acceder a que si una persona pedía el servicio en la farmacia o en imágenes o en el laboratorio, todos estuvieran informados, la secretaria, los de limpieza, todo el mundo informado de cómo es este tema legal del aborto en Argentina. Y bueno, eso nos ayudó también a que se abrieran las puertas porque Altagracia tiene 12 centros de salud y bueno, era necesario que todos estuviéramos informados. Después de estas conversaciones se construyó el equipo. En realidad hoy día somos la psicóloga y yo, pero las objeciones de conciencia se le pidieron a los médicos y solamente pasaron 4, o sea que estamos trabajando con el resto en capacitación para que en algún momento hagan parte del equipo y podamos trabajar en los diferentes centros de salud, no solamente en un lugar centralizado. Lo que sí es que todos están participando en el tema de métodos anticonceptivos post-aborto, lo cual es fundamental para cortar un poco ahí la cadena de falta de acceso a métodos anticonceptivos. E hicimos una articulación con el Hospital Arturo Illia en una par de reuniones que se hicieron con la directora y el equipo de ginecólogos muy difíciles. Hemos vivido situaciones muy complejas de escraches, de maltratos de nuestros mismos colegas médicos, pero bueno, han sido superadas en su momento y al final ha resultado un equipo, un programa también en el Hospital Arturo Illia que está garantizando el acceso. Inclusive han realizado hasta semana 20 intervenciones de personas que han solicitado pues en esta gestacional. Así que el 15 de mayo inicia el programa que se llama PENI, que es Atención y Prevención del Embarazo No Intencional. Quisimos darle un enfoque integral, que no fuera programa de aborto, sino el abordaje integral de una persona que transita un embarazo no intencional. Sentarnos, hablar, ofrecerle opciones, escuchar, y bueno, a partir de eso pues hemos vivido experiencias muy enriquecedoras. Este es lo que se publicó pues digamos oficialmente desde el gobierno de la ciudad, muy tímidamente en algunos espacios, fue poco a poco, se fue socializando, primero no lo publiquemos, después bueno, sí publiquémoslo, así que bueno, fue todo un tema progresivo. Básicamente aquí es para mostrarles que esto fue lo que se le presentó a la gente, al equipo de salud, de cómo era que debían responder cuando una persona con capacidad gestante hacía contacto con alguno de los servicios de la MUNI. Inmediatamente si solicita la ILE o si dice que está embarazada y está confundida, o si simplemente está embarazado y no informa qué pasa, pero algo no nos cierra, la persona, el personal de salud lo que debe decir es: ok, contamos con el programa APENI de atención y prevención del embarazo no intencional, comuníquese a este teléfono de 8 a 13 y ya. No tiene que decirle, yo soy objetor, yo no soy objetor, yo estoy de acuerdo, yo no, nada. Simplemente infórmele que hay un programa, dele el teléfono y ya está. Trátela con respeto, con atención
y eso es todo lo que pedimos desde el programa, y así pudimos como nivelar expectativas entre objetores, no objetores, obstructores y demás. Y bueno, esto contiene el programa, la persona llama al teléfono, tiene un primer encuentro con psicología y medicina general, lo estamos haciendo al tiempo, la consulta, la entrevista, se solicita la ecografía, se diagnostica la edad gestacional, se mira que esté intrauterino, que no sea ectópico, porque lo tenemos, si no lo tuviéramos para que no fuera una obstrucción al programa, pues no lo haríamos. Vamos a la farmacia, retiramos el miso que pedimos con anterioridad, tenemos 5 misoprestoles por mes de stock para tratamientos. Realizamos el tratamiento ambulatorio con el seguimiento telefónico, hacemos el control posterior, la ecografía a los 15 días o 10 días, y seguimos con las intervenciones de psicología y medicina general que se requieran, no porque el aborto requiera intervenciones de psicología posterior, sino porque muchas de estas personas traen otras situaciones, violencia, depresión y otras cosas que vienen ya de atrás antes de la situación que se está viviendo con el embarazo. Y bueno, algunos datos muy, muy cortos es que hemos atendido 16 personas desde el 15 de mayo, 12 ILES farmacológicos ambulatorios, de los cuales 2 presentaron falla, que se va de acuerdo a lo que nos mencionaba Agus de la falla del misoprostol. Se han hecho 2 ILES por AMEU en el hospital, derivados por nosotros, que las personas llegaron con una edad gestacional mayor de 12 semanas y por eso tuvimos que activar la derivación, y 2 personas han continuado con el embarazo, 2 de las 16 que consultaron por un embarazo no intencional, se hizo la intervención en las opciones frente al embarazo no intencional y decidieron continuar después de algunos procesos que se hicieron. Esta es una frase que nos gusta compartir porque creemos en ella, en la educación para decidir, en los anticonceptivos para no abortar y en el aborto seguro para no morir. Es una frase que creo que ustedes han escuchado en diferentes campañas. Aquí están los links para entrar a los diferentes materiales que les comentamos, Protocolo Nación y otros recursos que hay en la página del Ministerio, el ABC del aborto, en la página de REDAS, el estudio que les fuimos mostrando en toda la presentación, el recursorio de profesionales, que es bien importante tenerlo, y ya les voy a compartir por el chat algunos PDFs.